la salida hacia Nicaragua. Luego, en horas de la tarde, la policía informó que aún se mantenía en trámite una solicitud de alerta de Interpol contra Ricardo Martinelli y que la petición estaba bajo revisión en la Secretaría General de Interpol en Francia. Así que tras estos anuncios surgió un cruce de comunicados entre los gobiernos de Panamá y Nicaragua. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua le informó a Panamá que ante el anuncio de una solicitud de captura contra el exmandatario y que mientras no se aclare esta situación, no nos es posible recibir a Martinelli en Nicaragua. Horas antes, la Cancillería también circuló en redes sociales un comunicado en que afirmaba que ninguna alerta roja de Interpol puede impedir el viaje de Martinelli a Nicaragua. Tengo a Luis Eduardo Camacho en línea, vía Zoom, y queremos saber, señor Camacho, lunes 31 vence el plazo del salvoconducto que emitiera el gobierno panameño en favor de Ricardo Martinelli por temas humanitarios. ¿Qué va a pasar? ¿Viaja o no viaja Ricardo Martinelli a Nicaragua? ¿Se despejó el escenario? Bienvenido. Bueno, gracias Álvaro y amigos de Radio Red. Como tú has descrito, un domingo intenso de muchos comunicados, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando se explica demasiado algo es que no se ha comunicado bien. Yo diría que todo este problema empezó por algo, un error, vamos a llamarlo de esa manera, del director de la policía de hacer referencia a una orden de alerta roja que nunca existió. Porque eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Nunca existió en el Interpol una alerta roja contra el presidente Martinelli. Lo que fue solicitado fue una solicitud que al final del día fue rechazada por lo que habíamos estado indicando en las declaraciones a los medios que estaban ahí en la embajada durante todos estos días, contra las personas que tienen asilo. No se puede aplicar alertas rojas. Les mencioné que yo conozco varios casos en ese sentido, de alertas rojas, de solicitudes de alertas rojas que habían sido negadas. El expresidente Martinelli tiene una condición de asilado político y el estatuto del Interpol, este organismo internacional policial, no permite que se procedan actuaciones de ese organismo en casos que se considera políticos, militares o religiosos incluso. Entonces, en teoría se ha superado el tema que se dio y que se agravó posteriormente cuando circuló un comunicado que se atribuye a la Cancillería nicaragüense, que indicaba pues que ante los señalamientos de una alerta roja, que repito, nunca existió, Nicaragua no podía aceptar recibir en su suelo al expresidente Martinelli hasta que no se defina ese tema de la inexistente alerta roja, ¿no? Lo que al final del día se resolvió. Entonces, en teoría, el proceso para que el expresidente Martinelli viaje hoy a la hermana República de Nicaragua debe proseguir su curso. Y si no surge pues otro funcionario que desee pues taquillar en las redes, en los medios de comunicación. Yo tengo dos preguntas. La primera, usted habla de error de parte del director de la policía. ¿Cuál era el afán del director de la policía en salir sin antes asesorarse con su equipo legal de manera correcta a comunicar la existencia de una alerta roja que después resulta que no es ninguna alerta roja y que pone incluso al gobierno de Nicaragua a emitir un supuesto comunicado por parte de la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores diciendo que eso había que aclararlo o no iban a permitir la llegada de Martinelli
a su país. Y la segunda pregunta, ¿ha habido alguna comunicación de Nicaragua, de la Cancillería, con ustedes luego de ese comunicado donde ellos dejan constancia de que todo está claro? Y le pregunto porque supe anoche por colegas periodistas nicaragüenses que el canciller se mantenía un domingo, o sea, ayer, en la sede de la Cancillería de Nicaragua, reunido, analizando el tema del expresidente Ricardo Martinelli, pero no vimos ningún nuevo comunicado. Sí, la primera inquietud, mira, para mí lo sucedido se generó con un hecho cuestionable, ¿no? La actuación del director de la policía, quien no solamente se le puede cuestionar el hecho de salir a dar una declaración en un tema sumamente complicado, no porque se trata del presidente Martinelli, sino se trata de un tema que están manejando con pinza, como decimos, dos diferentes gobiernos, el de Nicaragua y el de Panamá. Entonces, más allá de que debió haber verificado, a mí me parece que él ni siquiera aunque existiera, que no lo existía, esa declaración, porque en todo caso se hubiera manejado privadamente entre las partes, llámese Nicaragua, llámese, ¿cómo se llama? Los abogados del presidente Martinelli, a ver y analizar juntos el alcance de ese tema, pero casi generó una crisis entre dos países en razón de el manejo del tema, ya que lo que al final de cuentas la posición del gobierno de Nicaragua era porque no consideraba que existían las condiciones para que ellos recibieran al expresidente Martinelli, porque temían de que en el momento del traslado algún estamento de Policía Nacional pudiese intentar hacer una orden de alerta efectiva, la orden de captura por alerta roja, que nunca existió al final de cuentas, ¿no? Entonces ese era el temor natural y responsable de la Embajada de Nicaragua, ya que mientras él está siendo trasladado, va bajo la responsabilidad o bajo la protección diplomática de su embajada, ¿no? Entonces, pero esperemos que esto haya sido superado. Si bien no ha habido, la verdad que la Cancillería circuló un comunicado, pero ellos no lo confirmaron, que yo sepa, y después no salió otro comunicado desdiciendo del supuesto comunicado que ellos señalaron. Entonces, asumimos que la redacción del comunicado de la policía que define el rechazo de la solicitud de alerta roja por las razones ampliamente comentadas en el comunicado, que cita el propio estatuto de la Interpol, en teoría deben haber superado ya las tensiones que se generaron producto de esa declaración del director de la policía, y debe, como te indiqué, la lógica que siga el curso para que hoy, en horas de la tarde, el presidente Martinelli abandone Panamá bajo la protección de los diplomáticos nicaragüenses, algo que nosotros tenemos una esperanza de que sea muy temporal, ya que estamos a la espera de que se resuelvan 3 demandas de inconstitucionalidad contra esa sentencia emitida por Ricardo Martinelli, por las razones que ya ampliamente se ha hecho conocimiento. Adicional a la demanda que maneja, del cual Olmedo Arrocha es el magistrado ponente, hay otras 2. Hay tres demandas de inconstitucionalidad que han sido, una de ellas la tenía la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, pero esa ponencia le fue retirada y otorgada, me imagino que en acumulación, al magistrado Arrocha, que tenía, ¿no?, 2 de ellas. Son 3 demandas de inconstitucionalidad que tienen, por diferentes razones, pero en el fondo es lo mismo, por violación del principio de especialidad.
Oiga, señor Camacho, se habla de un tercer país que pudiera ser Brasil por la relación que existe entre el expresidente Martinelli y el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Esa posibilidad ha sido analizada, ha sido evaluada ya? Bueno, la verdad que te tengo que decir algo. En teoría, el expresidente Martinelli una vez llegue a Nicaragua, ahí por lo menos yo soy del criterio que él puede trasladarse a cualquier país en donde él tenga autorización de entrada, es decir, visado, o incluso de Italia, que es un país donde él no necesita visado porque él tiene la nacionalidad, eh, y puede ir a Brasil, incluso Brasil incluso puede también, entiendo, no sé la verdad si puede darse un doble asilo, pero eh, es un hecho cierto que tú mencionas, ¿no? Hay una muy buena relación entre el presidente Martinelli y el presidente Ignacio Lula da Silva, ya que ambos, al igual que con el presidente Daniel Ortega, consiguieron una época durante el mandato del presidente Martinelli, y aquí hubo una cumbre, si recuerdas, de países en donde ellos estuvieron presentes, y la verdad que tengo que decirte que la relación de amistad del presidente Martinelli con todos los presidentes es conocida, y con el de Brasil que menciona no es la excepción, así que puede darse también la posibilidad de que él decida. Es una posibilidad, pero la realidad ahora mismo es que, bueno, él está asilado por la República de Nicaragua, la república donde tendrá un libre movimiento, y que incluso más adelante, si él lo considera, puede moverse hacia otros países, tal como ocurre con otras personas que nosotros conocemos y que son también asilados políticos. Yo he citado mucho el ejemplo del señor que se atribuye el triunfo de las elecciones de Venezuela, Edmundo González, quien está asilado en España, pero lo hemos visto hacer recorridos internacionales en favor de la causa que él cabeza, ¿no? En defensa de hecho tuvo aquí en Panamá. Pero bueno, obviamente que los países que él no podría visitar, eh, uno, Estados Unidos, porque él no tiene visado de Estados Unidos, y no puede volver a Panamá hasta que su tema en la Corte Suprema de Justicia sea definido. ¿De quién se hará acompañar el presidente Martinelli esta tarde y si viajará en vuelo privado, en su propio avión o en vuelo comercial? Señor Camacho, ¿se le apagó el micrófono o se fue la...? Ahí está. Bueno, vengo en el corredor y se corta la señal en alguna área. Van a estar acompañados de 3 abogados, la embajadora, puede estar acompañándolo yo también, va la diputada y abogada Shirley Castañeda, como te dije, la embajadora, y también, bueno, el avión va a una capacidad son 10 pasajeros en su totalidad, de 8, 2 de la tripulación, y lo que se me viene a tan de recuerdo son estas las personas que te dije. ¿Un avión privado o entonces, evidentemente? Claro, es avión privado. Ok. ¿El señor Martinelli ya tiene casa en Nicaragua donde vaya a vivir? Sí, ya se adelantaron las gestiones para una residencia que va a ser la que él habitará. Recordemos también que no es porque la tuviera allá, ¿no? Aunque él vivió 2 años en Nicaragua cuando realizaba estudios de maestría en el INCAE. Así que Nicaragua no es un país nuevo para Ricardo Martinelli. ¿Aproximadamente a qué hora pudiera estar abandonando el país, señor Camacho?
en horas de la tarde, luego del mediodía. En horas de la tarde, luego del mediodía. Se sigue generando un debate sobre la figura del asilo y el salvoconducto en la figura de Ricardo Martinelli Berrocal, debido a quienes sostienen que el asilo se le otorga a personas que son perseguidos políticos, y otros dicen que el señor Martinelli no es perseguido político, que está condenado por delitos comunes. ¿Cuál es su manera de pensar en torno a este tema, señor Camacho? Pero mira, ya es una discusión superada, ¿no? Ricardo Martinelli es un asilado político y en ese asilo político que se le otorgó, se indicaban que era por razones de considerarse un perseguido político. A su vez, mira, ya más allá de la decisión del gobierno de nicaragüense de darle el asilo político, también está el hecho de que ya el pasado jueves el Estado panameño reconoció ese asilo político, lo cual no había ocurrido anteriormente, si recuerdas, porque el gobierno de Laurentino Cortizo había negado el salvoconducto porque negaba el reconocimiento del asilo. Ya Panamá, en el comunicado del jueves de la Cancillería, no solamente reconoció el asilo, sino que en razón de ese reconocimiento otorgó el salvoconducto. Oiga, futuro político de Ricardo Martinelli, ¿usted aspira a que se resuelva su situación jurídica? Eso significa que si eso se resuelve, él pudiera aspirar nuevamente a la presidencia de la República, señor Camacho. Pero mira, a mí me gustaría a mí me preocupa más el ser humano que el político, ¿no? Yo expresé con toda claridad desde hace mucho tiempo mis preocupaciones por la salud emocional y física del expresidente Martinelli, en el cual yo percibía un marcado deterioro, y por eso yo lo digo abiertamente. Yo fui una de las personas que desde hace mucho tiempo le dije que, aunque no me gustaba que saliera de Panamá, tenía que pensar en el amigo, en el ser humano, y que si se le otorgaba el asilo, yo le sugerí considerarlo con seriedad por su vida. El bien más preciado que todos tenemos es nuestra vida. Más allá, ya el liderazgo nacional e incluso de reconocimiento internacional de Ricardo Martinelli hace que esa posibilidad que tú mencionas sea una realidad. Obviamente que tiene que primero, tendría que ser revocada esa condena política que se dio en su contra, y revocada esa condena, y sin Ricardo Martinelli tiene salud, como todos lo queremos. Esa es una posibilidad, pero yo en lo personal pienso que una vez que esta condena sea revocada y él pueda regresar a Panamá, tiene que primero recuperar su vida. Son más de 10 años ya de persecución política, que lo ha afectado a él y a sus amigos, a su familia, y eso más adelante vemos las posibilidades electorales, pero sí, es una posibilidad real, y su liderazgo es indiscutible. Y el que tenía alguna duda tiene que habérsela despejado con lo ocurrido en las elecciones de mayo pasado. Señor Camacho, aquí escribe a esta hora de la mañana, hace unos minutos, el señor Martinelli en su cuenta: qué locura, por allí viene la nueva canción o el pregón, se va el Chenchen, se va el Chenchen y se va para Nicaragua, para después volver. Me pregunto, ¿qué harán ahora mis adorados haters de los medios de supuesta información? Se les va su chivo expiatorio de todos los problemas, trapo sucio responsable de todas las crecientes insatisfacciones ciudadanas, paros, huelgas, alto costo de la vida, falta de medicamentos, desempleo, alto costo de la vida, bajos salarios, corrupción, intriga política, el inventor irresponsable por sus ineptitudes de todo lo malo, el culpable de todo. Qué aburrido van a estar los repetitivos programas de opinión que solo llevan a los mismos aburridos y cejados opinólogos. Les recomiendo que se reinventen
y empiecen a ser objetivos, o las redes sociales se los van a comer vivos. Yo estaré feliz junto con Bruno en mi hamaca nicaragüense, conociendo todo Nicaragua y disfrutando de este bello y gran país poblado de gente noble, sana y buena. Bueno, yo lo que pienso es que el presidente Martinelli, como te dije, tiene una afectación emocional de ver cómo aquí determinados grupos económicos y políticos lo responsabilizan a él de si Panamá llueve o no llueve, de que si hay inundaciones o no hay inundaciones. O sea, para Ricardo Martinelli fue la razón de vivir de determinados grupos económicos y políticos, obviamente en perspectiva negativa, querían destruirlo, ¿no? Y se metieron en su vida familiar, se metieron en su vida empresarial, se metieron, bueno, y él dirá, bueno, vamos a ver qué van a hacer ahora, ¿no? Una vez que ya él no esté presente en Panamá, pero te tengo que decir con toda franqueza, indistintamente de que no esté en Panamá, Ricardo Martinelli va a seguir siendo un factor, porque es un líder político nacional y para mí, lo he reiterado, ha sido el mejor presidente que ha tenido Panamá, por lo menos en lo que yo tengo memoria, en lo que yo he vivido, y ese legado fue expresado, ese hecho fue expresado con toda claridad, con el endoso que le dio Ricardo Martinelli al hoy presidente José Raúl Mulino, quien tenía su propio caudal, su propia personalidad, su propia carrera política, pero indudablemente que el apoyo de Ricardo Martinelli fue un factor determinante para el triunfo electoral. Eso nadie lo puede negar. La relación Mulino-Martinelli, Martinelli-Mulino en este momento, ¿se ha deteriorado o se mantiene intacta? ¿Se mantienen en comunicación o están distanciados? ¿La decisión de otorgar el salvoconducto lo consideran ustedes un apoyo a Ricardo Martinelli o simple y sencillamente es para quitarse a Martinelli de encima y sacarlo del país? ¿Cuál es la lectura que le da Camacho y el equipo cercano a Martinelli a esto? Mira, recordemos algo, yo puedo hablar a veces a título personal, pero a veces tengo que hablar como vocero oficial del presidente Martinelli. Y como vocero oficial del presidente Martinelli, yo expresé, si no me equivoco, el mismo jueves, al salir de la embajada, luego de regresar de una misión que le había puesto, entrar y conversar con él, que el expresidente Martinelli y nosotros nos sentíamos agradecidos por la decisión del presidente José Raúl Mulino de reconocer la condición del asilo político y otorgar el salvoconducto en razón de su preocupación por la salud física y que reciba el tratamiento que requiere recibir el presidente Martinelli en mejores condiciones, sin que esto implique, como lo dice el comunicado, la renuncia a su lucha por derogar la sentencia política, pues no que pesa sobre su contra. Mira, Ricardo Martinelli, uno de los ministros más estrechos de su gobierno fue José Raúl Mulino, y tú no vas a darle un endoso político a una persona con la cual tú no tienes una buena relación. Existe una buena relación, eso no quiere decir que en todo están de acuerdo. Yo mismo peleo con Ricardo Martinelli a veces, yo siempre le digo lo que opino, no necesariamente lo que él quiere escuchar. En muchas veces coincidimos, por ejemplo, cuando nosotros cuestionamos para darte un ejemplo, cuando en Panamá estaba la cuarentena absoluta, Ricardo Martinelli y yo fuimos las únicas personas que hablamos en contra de esa medida, porque ya anticipábamos y era lógico que iba a acabar con la economía del país, como efectivamente la acabaron de rematar con lo que ya el daño que había causado el gobierno anterior. Otra vez no coincidimos, pero obviamente que yo no voy a expresar esa desavenencias en público. Y Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino son amigos, son políticos que tienen una visión muy similar del país que queremos construir, pero cada quien tiene su estilo. Ricardo Martinelli tiene un estilo, José Raúl Mulino tiene su estilo, y son amigos, son aliados políticos, este es nuestro gobierno, pero no siempre vamos a coincidir en temas, ¿no?
Y eso, por eso no nos hacen amigos. Cierro, señor Camacho, ¿habrá alguna actividad de despedida al señor Martinelli, ya sea en la embajada o en el aeropuerto? Bueno, es inevitable, como ustedes han visto, que personas seguidoras están visitando constantemente desde que se conoció esa posibilidad. Probablemente hay algo en movimiento, pero como una situación que implica unas medidas de seguridad importantes, esto va a ser un poco complicado, ¿no? ¿Dará declaraciones a los medios antes de salir de la embajada o saliendo de la embajada? Bueno, yo me imagino que saliendo de la embajada se da la oportunidad, él dirá algo a los medios de comunicación que están ahí pendientes desde el día jueves, ¿no? Que no se han movido, ahí está, y él tiene que salir por la puerta de la embajada, así que algo va a tener que decir, ¿no? ¿Cómo no? Muchas gracias, señor Camacho. Seguimos en Gracias. contacto. Que tenga A la excelente orden. día. Bien, declaraciones de Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli y actual presidente del partido, realizando